Hace unas semanas escribí en mi blog Seaside Hill Paradise un artículo sobre lo bueno, lo malo y lo feo sobre la trilogía de Sonic Advance, y en el mismo salieron a la luz una cantidad de cuestiones relacionadas con cada juego que desde mi perspectiva personal, y siguiendo los conceptos principales establecidos en otro artículo llamado Sonic y la velocidad, estamos entendiéndolo mal, hacían mejor o peor la experiencia jugable. Resumiendo un poco aquel artículo, solamente uno de los 3 juegos de la serie se llevó una cantidad considerablemente mayor de halagos, Sonic Advance 3, seguido por Advance 1. El objetivo de hoy es retomar algunas de las cosas buenas y malas que mencioné de Advance 3, y desarrollar un poco más las razones y los elementos que hacen que mi opinión sobre el juego sea cada vez más y más positiva, pese a sus problemas. Esto es una especie de experimento para mí, pues estaré publicando el artículo tanto en formato texto como en este formato de video. Las diferencias entre ambos formatos son mínimas, salvo por pequeñas adaptaciones específicas de cada uno, por lo que pueden sentirse libres de escoger su manera preferida de disfrutar el siguiente contenido. Habiendo dicho esto, mi nombre es Seba y hoy les quiero comentar sobre el proceso, sobre la experiencia de aprender a querer a Sonic Advance 3. La pregunta sobre cuál es el Sonic Advance favorito de cada uno es una que ofrece respuestas tan variadas como casi cualquier otro tema de discusión en este fandom. Bueno, temas reales, no cosas absurdas como peleas por la longitud de las púas de Sonic o la cronología de Sonic CD. Como cada uno de los juegos de esta serie son diferentes entre sí, cada persona termina simpatizando más por uno o por otro de acuerdo a lo que prefieren ver en un juego de Sonic en general. Así, están los fans que prefieren una experiencia más fiel a los clásicos, o quienes prefieren una experiencia compleja, repleta de exploración y experimentación, o quienes simplemente prefieren una experiencia frenética de pura velocidad. Aunque personalmente desconfío un poco de quien dice que su favorito es Sonic Advance 2, así como Sonic 2. Advance 2 y Advance 3 son los dos juegos que más a menudo se disputan el título del mejor de la serie, y es fácil encontrar discusiones y videos en internet que defienden a uno u otro, y que suelen expresar sus sentimientos en contra del otro de una manera un tanto pasional. Mi caso no es la excepción a la norma, pero tras rejugar la trilogía de corrido en preparación para la retrospectiva que hicimos hace semanas, noté que, si bien las razones por las que se prefiere a uno u otro juego son diferentes, las críticas hacia ambos suelen ser muy similares, y hacen referencia al problema más grande que estos juegos de DIMS siempre tuvieron y que comentamos en detalle cuando presentamos lo feo de esta trilogía en aquel artículo. Personalmente, mi historia con Advance 3 comenzó hace años, cuando me interesó probar el juego más que nada por el hecho de que podía jugar con mi pareja preferida, en un nivel clon de Green Hill. Pero fue una experiencia muy corta, a causa de un problema que hablaremos en la siguiente sección. Recién el año pasado retomé el juego con el propósito explícito de escribir acerca de mi experiencia con la serie, teniendo en cuenta experiencias pasadas, en especial Advance 2, y con el apoyo de varios amigos, incluyendo mi amiga y experta en Advance 3, Vivian, quien también participó en montones de colaboraciones en el blog y hace traducciones de varios de mis artículos al inglés. Pero como justo mencioné, hay un aspecto principal que funciona como barrera, como primer obstáculo a superar en este proceso de aprender a querer a Sonic Advance 3, y que es una de las razones, aparte de gusto personal, por la que más de uno ha salido corriendo tras jugar este juego por unos minutos. Hay que admitirlo, Sonic Advance 3 no da una primera impresión fuerte. El juego introduce un montón de sistemas nuevos de golpe, en directa oposición a la manera en que los juegos anteriores, incluso los clásicos de Genesis, se manejaban, normalmente con un menú y después directamente a cada nivel, uno tras otro. Advance 3 introduce varios hubs, uno para elegir personaje, pareja y zona, otro para ver la cantidad de chao recolectado por acto y por zona, y finalmente hubs únicos para cada una de las 7 zonas del juego, cada uno incluyendo desafíos, un jefe, una entrada al Special Stage de la zona y 3 actos esparcidos
en distintas partes del mismo. Es tanta la información que el jugador debe procesar con solo abrir el juego, que los desarrolladores tuvieron que poner a Omo Chao en distintas partes del hub y de los niveles para que explique qué cosa hace qué y para que dé pistas sobre dónde están las entradas a cada acto, pues cada hub puede ser más o menos laberíntico en su diseño. Esto desde ya es una primera impresión un poco difícil de tragar, pero lo peor de todo es que Advance 3 no comienza exactamente con una zona diseñada como para ser la primera. Ruta 99, pese a que se le agradece el hecho de que no siga el estereotipo de una primera zona basada en un entorno natural, tropical, colinas o bosques, no es un nivel demasiado atractivo. A diferencia de los dos juegos anteriores, cuyas primeras zonas eran prácticamente una línea recta con unos caminos alternativos corriendo en paralelo, un diseño no muy diferente al de Emerald Hill de Sonic 2, Ruta 99 es un nivel complejo, presentando desde el primer minuto el tipo de estilo de juego de Advance 3. Esto en sí no es algo malo, pero Dimps también rellenó este nivel con obstáculos como enemigos colocados en lugares cuestionables y varios bloques que pueden aplastarte, y en más de una ocasión seguramente lo harán. Es un caso interesante, pues los otros dos Sonic Advance no muestran los pecados capitales del diseño de niveles de Dimps, que en el artículo anterior los definimos como enemigos colocados en lugares precarios, pozos sin fondo como trampas para principiantes, y una tendencia masoquista a poner trampolines que llevan directamente a pinchos, sino hasta que pasan varias zonas, usualmente 3 o 4. Pero Advance 3 en su primera zona ya tiene bloques aplastadores al final de vías rápidas, y en su segunda zona, el famoso clon de Green Hill, que en realidad es una idea bastante brillante, tiene abundancia de pozos sin fondo sin justificativo alguno. En ambos casos contando con una dosis poco saludable de enemigos colocados en vías rápidas y a la salida de saltos. Se puede decir que Advance 3 es honesto desde el comienzo, y que no traiciona la confianza del jugador de la misma forma que Advance 2 lo hace cuando uno llega a Ice Paradise y se encuentra con saltos ciegos y puros pozos sin fondos con solo una plataforma de aviso que rápidamente se cae. Pero la realidad es que esto le juega muy en contra. La primera impresión de Advance 3 no mejora automáticamente con el pasar de las zonas. Como mencioné antes, la cantidad de cosas que el jugador puede y tiene que hacer en cada hub es un tanto abrumadora al principio. Y a medida que más zonas se desbloquean, hay más actos que hay que explorar con ciertas combinaciones de personajes para conseguir un total de 10 Chao escondidos por zona. Más recolectar al menos una llave especial para tener el privilegio de jugar una vez por llave a cada Special Stage si el jugador desea desbloquear el verdadero jefe final del juego. Esta complejidad se complementa con una caída en la calidad de los jefes, pasando de Ocean Base, que es absurdamente fácil, a Toy Kingdom, que es aburrido y algo molesto, y luego Twinkle Snow, que prácticamente es un desastre y que en otro momento mencioné el cambio sencillo, muy sencillo, que podría haber arreglado este jefe. Básicamente, en vez de hacer que sea un pozo sin fondo, que el jugador pueda pararse sobre el jefe, que reciba daño, pero que no sea un pozo sin fondo. Era fácil, era muy fácil arreglarlo. El diseño de niveles de Advance 3 tampoco deja los pecados capitales de Dimps a medida que pasan las zonas, con ejemplos notables como los bloques aplastadores de Toy Kingdom, que además tienen una colisión absurda, capaz de aplastarte con solo estar parado al lado de un bloque cuando desciende. También está la sección submarina, perfectamente normal, de Twinkle Snow Acto 3, siendo partida en dos solamente para que los diseñadores puedan poner un pozo sin fondo en el medio como trampa para el jugador. También están los momentos confusos en el diseño de niveles de Cybertruck, que también corre con la desventaja de utilizar la mecánica de antigravedad, algo que Dimps adora usar como trampa para poner pinchos en el camino del jugador, como en Sonic 4 Episodio 2. Y finalmente está Chaos Angel, con sus pozos sin fondo y un acto final que, de manera anticlimática, es un autoscroller de casi 3 minutos en una plataforma chica sobre un pozo sin fondo constante. Ciertamente una de las peores combinaciones que se pueden hacer en un juego de Sonic. Y sin embargo, pese a todo,
Pese a la mala impresión y a sus problemas constantes, ya sean heredados de la filosofía de Dimps o exclusivos de este juego, Sonic Advance 3 es un buen juego. Mientras que Advance 1 empieza de una manera muy buena, solo para tirarse de un precipicio después de Ice Mountain, y en particular a partir de Egg Rocket, y mientras que Advance 2 traiciona la confianza del jugador a partir de la cuarta zona, con alguno de los peores diseños de niveles y de jefes en toda la serie, Advance 3 progresivamente mejora más allá de su primera impresión, ya sea por su cautivador estilo audiovisual, como también por la maduración de sus mecánicas jugables. Como había mencionado en el artículo anterior, Advance 3 cuenta con unos entornos preciosos, repletos de colores y de variedad. Esto es algo que toda la serie, en mayor o menor medida, supo demostrar, pero este juego en particular se ve y se siente diferente, más colorido, más vibrante. Los hubs, aunque complicados de navegar en algunos casos, siempre ofrecen un entorno tranquilo, a veces un poquito más tenebroso y expectante, pero siempre para relajarse y apreciar los colores y los excelentes fondos. Como el que pusimos ahora en el video. El fondo del video es Chaos Angel. Vencer cada jefe también ofrece un hermoso espacio colorido para tomar un breve respiro y celebrar antes de continuar. Salvo excepciones como Ruta 99 o E-Ocean Base, prácticamente todos los niveles en Sonic Advance 3 resaltan por lo vibrantes que son. Desde la caótica mezcla de Chaos Angel hasta la brillante idea de crear un nivel basado en Green Hill al atardecer. Y después se andan quejando de que Green Hill vuelve. La verdad que a mí me gusta Sunset Hill. Me parece que es un lindo nivel. Lástima que Mania no capitalizó en eso. Este es un buen momento también para destacar una vez más la música, que además de los ejemplos que antes cité como Sunset Hill, Acto 1 y Toy Kingdom, Acto 3, podemos agregar Twinkle Snow, Acto 1, Altar Emerald, que, al igual que Non-Aggression, es una referencia a Sonic Battle. Todas las versiones de Chaos Angel, incluyendo la versión que suena en ese nivel absurdo que es Acto 3. La experiencia jugable podrá tener sus altibajos, pero la música logra acentuar los puntos más atractivos del juego, contribuyendo a este proceso de creciente aprecio del que estamos hablando. Advance 3 de una u otra forma logra mejorar su presentación, pero hay un momento particular, dos incluso me atrevería a decir yo, donde el juego realmente alcanza ese punto donde se convierte en algo especial. Es el momento donde el juego finalmente hizo clic para mí. Un elemento del juego que hasta ahora no mencionamos, pero que apareció muy temprano en la lista de cosas positivas de la saga en el artículo anterior, y que sirve como elemento esencial para ver más allá de los problemas del juego, es la libertad que ofrece el sistema de parejas de Advance 3.
A medida que el jugador avanza en las zonas, desbloquea nuevos personajes y regresa a niveles anteriores para obtener los coleccionables necesarios para conseguir las esmeraldas, naturalmente se inclinará por experimentar con diferentes combinaciones y descubrir qué parejas ofrecen beneficios en niveles basados en velocidad y qué parejas funcionan mejor cuando un nivel es más vertical y depende principalmente de las habilidades plataformeras del jugador. Acá se desprenden dos momentos que personalmente considero que fueron clics que el juego hizo conmigo y que solidificaron la experiencia para mí: el diseño de niveles y una rejugabilidad innata. El primer elemento, el diseño de niveles, es algo que hasta ahora criticamos bastante, cortesía de los pecados capitales del diseño de Dims. Sin embargo, no todo es negativo, y hay una serie de detalles que complementan a la perfección la libertad que otorga la posibilidad de elegir qué personaje llevar a cada nivel. Por ejemplo, en todos los actos hay pequeños guiños, señales implícitas que los diseñadores de Dims dejaron en cada rincón y que si el jugador se da cuenta que están ahí, serán recompensados con uno de los chavos escondidos, un monitor o un atajo. Salvo excepciones muy específicas, Cybertruck es una zona donde los chavos están prácticamente en el medio del camino de cualquier jugador, siempre hay un balcón, una plataforma o un trampolín que cuando uno juega normalmente los ve por apenas milisegundos, pero es que si desea explorar y tiene la combinación adecuada para alcanzarlos, será gratamente recompensado. No es un método infalible, dado que a veces los diseñadores de Dims pueden traicionar la confianza de un jugador curioso y matarlo, usualmente aplastándolo, pero funciona más veces de las que no. El segundo elemento nos lleva de regreso a un comentario que hicimos al principio acerca del diseño de Advance 1, 2 y 3. Como había dicho, cada juego se enfoca en un aspecto diferente del diseño de Sonic en 2D, y que lleva a que cada jugador termine simpatizando más por uno o por otro. Así, Advance 1 es un juego arraigado a los principios clásicos de un balance entre velocidad, plataformas y exploración, mientras que Advance 2 se enfoca casi exclusivamente en un diseño orientado a la velocidad pura y dura. Advance 3, en su caso, toma la filosofía del primer juego y la expande, multiplicando el tamaño de sus niveles y la variedad de zonas, que pueden ser más horizontales o verticales, pero siempre concentrándose en el elemento de experimentación y la rejugabilidad. Sonic y Tails serán una combinación casi ideal para casi todos los niveles del juego, pero no es la única combinación, y hay decenas de ejemplos donde una pareja funciona mejor para un acto particular o un jefe. Pero el click de este segundo elemento no es solamente la rejugabilidad como un concepto amplio y nebuloso. Todos y cada uno de los juegos de esta serie incluyen modos adicionales, y entre ellos se encuentra el modo contrarreloj. En Advance 1 y 2, el modo contrarreloj es una forma rápida para volver a jugar niveles, intentar batir récords y disfrutar de infinitos intentos sin temor de ser retrasado por un game over. En Advance 3, el modo contrarreloj es donde el juego entero cobra una vida completamente nueva. En el modo contrarreloj de Advance 3, no hace falta navegar hubs, buscar actos, ni volver siempre al hub separado que permite cambiar de pareja. En un par de menús que demoran apenas cuestión de segundos, el jugador puede elegir su personaje, pareja y nivel, e inmediatamente empezar a experimentar con cada ruta y cada habilidad a su disposición. Es un proceso rápido, y abre un mundo completo de posibilidades donde se pueden optimizar tiempos personales o ver si una pareja particularmente mala, como Tails y Knuckles, puede ser viable en una zona o simplemente fracasar estrepitosamente. Siempre menciono esto, pero mi amiga y colaboradora Vivian escribió un artículo entero en inglés detallando las habilidades de cada combinación posible y haciendo un ranking de las mejores y peores parejas de acuerdo a las ventajas y desventajas que reciben. Ese post no solo sirve como una herramienta informativa, sino que también se convirtió en una referencia para nuestras competencias amistosas que comenzamos a hacer hace unas semanas, eligiendo nivel y pareja y tratando de conseguir el tiempo más bajo en el modo contrarreloj. Las posibilidades se vuelven infinitas cuando un simple cambio de orden de los personajes habilita acceder a una ruta completamente diferente y potencialmente más rápida. Por ejemplo,
La diferencia entre Amy y Sonic versus Sonic y Amy es el acceso a habilidades de impulso horizontal o vertical respectivamente. Y ese bucle de exploración y competición es el que nos ha mantenido pegados al juego por mucho más tiempo de lo que estamos dispuestos a admitir. En resumen, la verdadera diversión de Advance 3 está en esa libertad antes mencionada que el juego ofrece. Ya sea buscando secretos en cada rincón o experimentando con cada combinación dentro y fuera del modo contrarreloj, Advance 3 entrega todas las herramientas al jugador y luego deja que sea libre para hacer lo que quiera. ¿Te gustaría jugar con Sonic y Cream en Twinkle Snow? Bueno, disfruta de la ventaja de no necesitar burbujas de aire bajo el agua. Knuckles y Tails, una combinación excelente para explorar y jugar de una manera más metódica en cualquier nivel. ¿Estás buscando un desafío? Amy y Sonic, una pareja sin acciones especiales que den un impulso vertical en Chaos Angel, un nivel que favorece principalmente a los equipos capaces de moverse verticalmente. La decisión es pura y exclusivamente del jugador, y este es un excelente sistema que poco hemos vuelto a ver desde 2004. A riesgo de repetir la conclusión del artículo anterior, cada día pienso más y más que estos juegos deberían ser remasterizados de una forma similar a lo que vemos con los clásicos. Sorprendentemente, hay un montón de potencial que ya se perdió en los confines de la biblioteca de juegos de la GBA, y cada vez estoy más convencido de que traerlos de regreso hoy sería una excelente forma para rendir tributo a fans viejos e introducir a toda una nueva generación a este estilo particular de Sonic en 2D. De hecho, mientras escribía el artículo, me encontré con un video que me dio una idea básica de lo que podría ser Advance hoy en día, remasterizado. La verdad es que me quedé bastante sorprendido. Es más, el video debería aparecer ahora mismo y si se dan cuenta es un mod viejo. Es un mod viejo de 2017-18 y no recibió más actualizaciones. Y lo que significa es que hoy en día es injugable porque no tiene soporte ni a Sonic Mania Plus ni a cualquier actualización que siguió. Y es una lástima porque tiene buena pinta. ¿Qué sé yo? Sonic Advance 3 es un caso particular. Como ya dijimos, el juego no empieza con el pie correcto. Y pese a todos los problemas que tiene y que hereda, al final del día logra alzarse como un buen juego. Como un ejemplo de lo que un diseño abierto, donde el jugador puede expresarse libremente, puede llegar a ser. Advance 3 no es simplemente otra campaña más de Sonic que al completarla el jugador puede empezar de vuelta pero con otro personaje. Es una campaña donde Sonic y sus amigos tienen total protagonismo a lo largo de todo el juego, y donde el jugador elige sus personajes preferidos y su forma preferida de navegar por estos entornos tan únicos de los que ya hablábamos. Querer a este juego es algo que puede demorar un poco más de tiempo que otros juegos de Sonic, pero al final del día puedo decir con total seguridad que valió la pena. Como habrás notado, este video y su artículo fueron más bien una reflexión personal sobre el juego. Si bien elementos concretos como los 3 pilares de Sonic, una vez más, velocidad, plataformas, exploración, siempre están presentes en la discusión, y considerando que ya había escrito sobre lo bueno, lo malo y lo feo de la saga Advance, la realidad es que siempre hubo una crónica detrás de mi experiencia. Siempre hubo un proceso, donde al principio solo podía ver elementos negativos, problemas con este juego, hasta que algo conectó conmigo, algo que me permitió ver más allá de lo que podía criticar y algo que retroactivamente me hizo comprender el amor y el odio del fandom hacia el juego. Este nuevo formato también fue un experimento, para ver qué tan bien un escrito del blog podía traducirse a un video estrenado en simultáneo. Así que dejaré que ustedes den su veredicto y me cuenten en los comentarios si funcionó o no. También les quiero pedir que, si vienen del blog, me propongan otros artículos que les gustaría ver en formato de video. No va a ser algo que se haga muy a menudo, pero ciertos artículos especiales de la historia del blog podrían convertirse en video si así lo desean. En fin, este es mi pie para despedirme. Si desean continuar la discusión, pueden encontrarme en Twitter, y yo siempre extiendo una invitación a la comunidad de Discord de Seaside Hill Paradise.
donde siempre estamos conversando sobre Sonic, jugando otros juegos en vivo y donde organizamos eventos como el Seaside Hill Podcast, que por cierto, regresará el próximo sábado 19 de febrero. Espero verlos allí, y hasta la próxima. Esto fue el proceso de aprender a querer a Sonic Advance 3.